en este plano cartesiano, vamos a dibujar aquí con rojo algo que va a intentar ser una circunferencia, bueno, nada mal para dibujarla desde este ángulo. Y esa circunferencia entonces tiene ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Esa es entonces la circunferencia unitaria. Bien, entonces esta circunferencia unitaria tiene, está hecha por puntos que van a tener coordenadas x, y que cumplen esta propiedad. Entonces, estos puntitos de acá van a tener coordenadas x acá, y acá, y la hipotenusa de esto, así que se lo imaginan como si fuera un triángulo, es el radio de la circunferencia, y eso tiene radio 1. Entonces habíamos dicho que se definía si este punto tiene coordenadas x, y, se definía que la coordenada x iba a ser igual al coseno de un ángulo, y la coordenada y iba a ser igual al seno de un ángulo, donde ese ángulo, que le voy a cambiar el color, ahí está en azul, ese ángulo es entonces el ángulo que se forma entre el eje X y el radio este que se va moviendo, que recuerden que eso se puede mover así, hacia allá, ¿bien? Entonces así se definen dos relaciones que son coseno y seno, que tienen que ver justamente con la trigonometría de este triángulo que se forma acá entre el centro, este punto en la circunferencia, y este punto en el eje X. Eso es lo que hemos repasado en el libro, pero como no lo hemos visto tan claramente con ejemplos de la parte gráfica, prefería darles esto, que era otra mirada a la misma materia. Bien, así que no se preocupen, esto no es materia nueva, solamente es un repaso. Habíamos visto además que existían algunas propiedades o algunas regularidades de las que nos podíamos aprovechar, y en particular me gustaría resaltar algunas que tienen que ver con los valores de estas cantidades. Si teníamos en particular el de seno y coseno, y estudiábamos los valores de algunos ángulos en particular, cuartos, tercios, medios, habíamos visto que podríamos usar esta regla mnemotécnica que nos permitía encontrar, el valor de el seno y el coseno de estos ángulos, 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, todos medios en radianes. Por ejemplo, el seno de pi tercios, ¿cómo es que podíamos encontrarlo? Y veíamos en qué punto de esta tabla que está metida dentro de la raíz se junta el pi tercios, que es esta columna acá, y seno, que es la primera fila. Entonces aquí se encuentra pi tercios, seno, va a ser entonces raíz de 3, porque es el 3, está dentro de la raíz, dividido en 2. El 2 está fuera de la raíz. Bien, así encontrábamos los valores de los ángulos más utilizados. La siguiente relación que podíamos aprovechar era el hecho de que, aparte de tener ángulos que eran positivos, que estaban medidos desde el eje X en contra del sentido de las manecillas del reloj, como indica la flecha azul, teníamos también algunos ángulos que se definían negativos, o sea, a favor de las manecillas del reloj, o entre comillas hacia abajo. Digo entre comillas porque en esta parte es hacia abajo, pero si ustedes siguen dando la vuelta, en esta parte va hacia arriba. Así, entonces, habíamos descubierto cuál es la paridad o la imparidad de nuestras funciones trigonométricas. Habíamos visto que seno del ángulo negativo era igual a menos seno del ángulo. Un momento, vamos a borrar esta parte de acá. Y aparte habíamos visto que coseno del ángulo negativo era igual a coseno del ángulo. O sea, que seno era impar
y coseno era par, usando las mismas definiciones que habíamos encontrado para las funciones potencia. Por lo mismo era importante estudiar justamente las funciones potencia previamente. Y lo último que habíamos visto es qué ocurría cuando estábamos en un punto de la circunferencia y dábamos una vuelta completa y llegábamos al mismo punto. Bien, si es que damos una vuelta completa, lo que ocurre es que el ángulo lo estábamos sumando 2pi radianes, que recuerden que ese era el equivalente a 360 grados, y entonces eso es lo que vimos en la última clase y de lo que va a tratar la sesión de hoy. Así que esto, como les decía, hasta el momento es solamente un repaso de lo que hemos visto en las últimas 3 semanas de clases, más o menos, y ahora vamos a ir con periodicidad de funciones. Así que voy a borrar esto y vamos a hacer un par de ejercicios y ver un poco más de la materia detrás de eso. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras pueden preguntar por medio del chat y respondo en un momento. También cuéntenme qué les parece este tipo de clase. Me sugirieron que lo comenzara a hacer así porque podía ayudar a una parte de ustedes y también podía, creo que está un poco mejor un cuadrado, sí. Podía servir incluso de o tener, perdón, alguna relación psicológica en que estés asociado y alguien al frente con una pizarra, entonces pueden pensar que están más en clases que en el otro sistema que estábamos usando, que era solamente con nuestro documento digital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a poner aquí periodicidad. Voy a intentar escribir por acá. El problema es que si escribo muy allá no lo puedo hacer muy bien. Sí, gracias. Periodicidad. Periodicidad de funciones trigonométricas. Bien, entonces, como les había dicho, ¿de dónde viene esta periodicidad? De que si ustedes se paran en un punto en la circunferencia unitaria y dan una vuelta completa, eso quiere decir sumarle 2pi radianes a un ángulo, van a llegar al mismo punto de la circunferencia y por lo tanto van a tener el mismo valor del seno y el coseno. Eso ya está puesto en nuestro documento digital, así que ahora vamos a ponerlo en términos matemáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen, si pasan de un ángulo, que nuevamente lo vamos a tratar en términos abstractos, eso quiere decir no le vamos a poner un valor, solamente vamos a decir el ángulo θ, a un ángulo que sea este mismo ángulo más una vuelta, más 2pi, entonces los valores de seno y coseno no cambian. Eso es justamente la definición de una función periódica. Bien, algo que ocurra periódicamente quiere decir que se va a repetir en un ciclo tras un cierto periodo de tiempo o tras un cierto número de eventos. Bien, si ustedes recuerdan sus clases de física de primero medio, hay ondas y la mayoría de las ondas son periódicas. Bien, ustedes tienen clases periódicamente. Bien, tienen todas las clases que tienen se repiten cada semana. Entonces sus clases tienen un periodo de 7 días o de una semana. Bien, en este caso entonces estas funciones tienen un periodo de 2pi, dado que después de ese tiempo los valores se vuelven a repetir. Puesto entonces más explícitamente de forma algebraica, eso quiere decir que el seno de un ángulo es igual a el seno de un ángulo más 2pi y que el coseno de un ángulo es igual al coseno del mismo ángulo más 2pi. Fíjense que este 2pi se suma dentro del argumento de la función. No es el seno del ángulo y afuera de eso más 2pi, sino que ese más 2pi se le está sumando al ángulo. Bien, entonces estas son las definiciones de periodicidad de las funciones trigonométricas.
Bien, al menos de estas dos funciones trigonométricas, porque hay más funciones trigonométricas, si ustedes recuerdan. De hecho, la gente que estuvo en el lectivo conmigo el año pasado, vimos aparte de seno y coseno, vimos tangente, y la tangente también tiene una periodicidad, pero no es la misma. Pero no se preocupen, no la vamos a ver. Si es que a ustedes les interesa de todas maneras, les invito a que la busquen. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a usar para encontrar los valores de otros ángulos que son mayores que los ángulos que teníamos recién. Bien, los ángulos, la tabla que teníamos recién llegaba solamente hasta pi medios. Con los valores de, con la paridad, perdón, de las funciones podíamos ir de menos pi medios a pi medios, y ahora podemos tomar más valores todavía porque esto nos permite ir más allá de esos valores y podemos sumar 2pi, por ejemplo. Entonces podríamos calcular el valor de el seno de un ángulo como el siguiente. Bien. Entonces aquí voy a poner un ejemplo. Voy a darles un momento para que lo piensen. Es muy parecido al que desarrollamos la clase pasada también en el documento digital, así que pueden ir a verlo si es que quieren, para intentar identificar qué es lo que estamos haciendo, y yo después lo voy a explicar, ¿okay? Pero de todas maneras les voy a dar unos minutos para que lo intenten y después lo voy a desarrollar. Entonces el ejemplo es: encuentre el valor de la siguiente expresión, que va a ser seno de 9 pi cuartos. Bien, 9 por pi dividido en 4. Que si es que me dejan revisar... no estaba ese, había uno parecido, pero no lo alcanzamos a desarrollar. Bien, entonces les doy unos minutos para que intenten encontrar el valor de seno de 9 pi cuartos. Si es que tienen alguna idea de cuánto es, pueden mandármelo en el chat, por favor, de manera privada, para no arruinarle la sorpresa, la diversión al resto del curso, y lo resolvemos en unos minutos. Y por mientras voy a continuar grabando para realizar entonces este ejercicio. ¿Cómo podemos entonces usar la periodicidad? Tenemos que ver cómo podemos reducir este ángulo que nos dan a alguno de los valores que ya conocemos. Bien, entonces este 9 pi cuarto, lo que tenemos que hacer es intentar usar la periodicidad para escribirlo de tal manera que lleguemos a uno de los valores que conocemos. Y recuerden que los valores que conocemos son 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. ¿Cómo vamos a hacer esto en este caso? Ustedes pueden fijarse que el 9 pi cuartos, que está acá, y esto es algo que van a tener que hacer en todos estos ejercicios, se puede descomponer bien, y siempre ustedes van a intentar descomponerlos en lo siguiente. No exactamente en esto, sino en cada una de las partes que les voy a describir. Bien. En este caso lo que hicimos fue tomar el 9 pi cuartos y nos dimos cuenta, esto está dividido en 4, así que vamos a tener que intentar encontrar un pi cuartos. Entonces lo primero es, nos fijamos en el denominador, y eso nos va a dar entonces un ángulo para el cual sus valores son conocidos. Entonces el primer paso es fijarse en el denominador es 4, así que vamos a intentar sacarle un pi cuartos. Bien, entonces el pi cuartos, si es que se lo restamos a esto, el resultado va a ser 8 pi cuartos, que esa es la segunda pieza importante. Esto de acá es un múltiplo de 2pi. Bien, de hecho es un múltiplo de 2pi y es el múltiplo más fome que existe, porque es 2pi por 1. Si ustedes simplifican el 8 pi cuartos, esto le va a dar simplemente 2pi. De hecho, eso lo voy a anotar acá abajito. Que eso va a ser entonces 2pi más pi cuartos. Bien. Pregunta de su compañero Quísimo Muñoz. Dice, ¿por qué el ángulo 9 pi cuartos es igual a 8 pi cuartos más pi cuartos? Porque 9 es igual a 8 más 1. Bien, lo único que hicimos acá fue separar este 9 algo en 8 de ese algo más 1 de ese otro algo.
Bien, ¿cómo sabemos que tenemos que separarlo de esa manera? Porque, como les decía, estamos identificando el denominador, que es un 4, y el ángulo que nosotros conocemos que tiene resultados de esas funciones trigonométricas con valores conocidos, que tiene un 4 en el denominador, es pi cuarto. Así que al ángulo que nos dan le vamos a separar un pi cuarto que está acá, y el resultado es entonces, la diferencia entre lo que nos daban y lo que separamos es 8 pi cuartos. Bien, vamos a ejercitar esto un par más de veces con los otros valores, porque también se van a dar cuenta que para pi sexto u otros denominadores va a ocurrir algo parecido. Aquí dice ángulo con valores conocidos. Bien, porque este pi cuartos era de los ángulos que estaban en la parte de arriba de nuestra tabla con la raíz. Bien, nosotros sabemos cuáles son los valores del seno de cero, el seno y el coseno, perdón, de cero, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Son los 5 que aparecen en la parte de arriba de la tabla, en la primera fila. Así que siempre el objetivo va a ser encontrar de lo que nos dan uno de esos ángulos. Y en este caso el ángulo es pi cuarto, y eso nos lo va a decir siempre el denominador. Bien, el denominador es 4, así que tenemos que separar un pi cuarto. Y a eso entonces lo vamos a escribir como un múltiplo de 2pi más el ángulo que tenemos. Y en este caso el múltiplo de 2pi es justamente 2pi, porque el 8 y el 4 se simplifican y nos va a quedar 2pi más pi cuartos. ¿Qué significa esto? Que el seno de 9 pi cuartos va a ser igual al seno de 2pi más pi cuartos. Y por lo que habíamos visto, por lo que vimos recién en la pizarra anterior, cuando le estamos sumando 2pi a un ángulo, el valor del seno y del coseno no cambian, así que esto es igual al seno de pi cuartos. Siempre cuando ustedes tengan una suma de 2pi en el argumento de alguna función seno o una función coseno, ustedes pueden hacerla desaparecer si quieren, porque es justamente la gracia de las funciones periódicas. Bien, como las funciones periódicas son funciones que repiten su comportamiento, les permite saber cuál es el comportamiento un periodo después. Y de la misma manera que ustedes le preguntan qué clase van a tener la próxima semana, el lunes a las 10 de la mañana, matemática. ¿Por qué? Porque lo tienen periódicamente. ¿Cuál va a ser el valor de seno no en pi cuartos, sino que en 2pi más pi cuartos? Va a ser el mismo valor de pi cuartos, porque el periodo es justamente 2pi. Y si ustedes van entonces a la tabla, pueden encontrar cuál es el valor de seno de pi cuartos, y van a encontrar que es raíz de 2 dividido en 2. Con lo que entonces se termina el problema. Bueno, sin igual para indicar que eso es. Todo esto va en secuencia. Esto, luego esto, luego esto, luego esto. Bien. Aquí su compañero dice entonces el 2pi no importa. Es claro, es casi como si no importara. Bien, porque eso no va a cambiar el valor de la función al final, porque es una función periódica, y si ustedes le suman esa cantidad al argumento, no va a cambiar el valor final de la función. Bien. Super. Hola Tomás, ¿cuál es tu pregunta? Hola, profe. Pregunta sobre lo que es como básicamente, o sea, sé que dijo que el 2pi no se toma en cuenta. ¿Es como básicamente como encontrar el grado también o nada que ver? ¿A qué te refieres con eso? O sea, por lo que vi, o sea, pi cuartos y raíz de 2 partido en 2 es como equivalen a un grado en específico, ¿no? Eh, bueno, a ver, si es que estás hablando de grados como la medida de los ángulos, el pi cuartos equivale a 45 grados. Ajá. Pero a ese valor, ya sea en grados, que es pi cuartos en radianes, perdón, en grados que es 45 grados, o pi cuartos que es en radianes, tú le estás aplicando la función seno, que es una operación matemática que te va a entregar este valor. Ya. No quiere decir que sean equivalentes, sino que esto es el resultado de la operación que está representada acá arriba. Oye, bájate. Bien, eso. No son Gracias. equivalentes, pero uno es el resultado de la operación que está antes. Gracias.
Súper. Entonces, este mismo procedimiento es el que vamos a usar para realizar algunos ejercicios. Yo voy a hacer uno más, perdón, y luego les voy a pedir a ustedes que intenten realizar algo. Voy a darles un momento para que copien eso antes de borrarlo y voy a anotar acá el siguiente ejercicio. Para que, si es que quieren comenzar a hacerlo, ahora lo comiencen a hacer y les dejo tiempo para que les vayan copiando, copien esto. Pero recuerden que esto después va a quedar grabado y lo voy a poner en mi canal de YouTube, así que no es tan importante que lo copien al tiro. Entonces el siguiente ejercicio va a ser... a ver si tengo ninguno por acá. Ya. Ese de ahí, bien, que dice, ¿cuánto es el coseno de 7pi tercios? Vamos a usar nuestra técnica de una persona escogida al azar en conjunto con la profe Claudia para encontrar alguien que nos responda. El ejercicio dice encontrar, bueno, no dice ejemplo, coseno de 7pi dividido en 3. No sé si es que lo copio un poco más grande. Ya, somos 27 participantes, entonces le voy a pedir a la profe Claudia que les diga a la persona número 20 en su lista. Ya, voy a contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Renato Seguel. Ya, súper. Renato ¿Estás Seguel, por ahí? hola. Vamos a pedirle entonces a Renato que nos ayude por medio de micrófono o por medio del chat, como le salga más cómodo. Gracias, profe Claudia. No que nos dé la respuesta completa, pero sí que nos ayude con distintas etapas de la resolución del ejercicio. Vamos a esperar que se manifieste. No se nos va a quedar con anotación negativa y pasamos a la siguiente pregunta, o sea, a la siguiente persona. La siguiente persona es la número 16. Ya. Veamos. 20, 19, 18, 17, 16. Martín Calvo. Excelente. Martín, hola Martín, buenos días. Puedes activar tu micrófono o puedes interactuar por medio del chat. La pregunta que me gustaría que respondas es ¿cuál es el denominador? ¿Cuál es el denominador de esta función? O sea, de esta fracción, perdón, 7pi tercios. ¿Cuál es el denominador? Recuerden que lo que estamos intentando calcular es el coseno de 7pi tercios y estamos preguntándole a Martín cuál es el denominador de esta fracción. Ya, Martín dice aquí 7pi, recuerden que ese es el numerador. El numerador es la parte de arriba y lo que buscamos es el denominador. Ya. Nunca se aprendió, eso no hay problema, es un asunto de notación nomás que puede facilitar las cosas. No es importante que los nombres en sí, que sepan hacer qué cosas hacer con eso, así que no es nada grave. Bien, entonces mi denominador es 3, así que este 7pi tercios, que voy a anotar acá, lo vamos a buscar separar en dos fracciones, que una va a ser una cantidad con 3, bien, porque el ángulo que conocemos es el ángulo que con los valores conocidos, perdón, que tiene denominador 3 es pi tercios.
Bien, entonces ese ángulo, el primer ángulo que vamos a separar de estos es pi tercios. Porque fíjense que tiene que mantenerse el denominador que teníamos aquí. Bien, entonces Martín, si es que a 7 pi tercios le separamos un pi tercio, ¿cuánto nos va a sobrar? 6 pi tercios, excelente. Entonces eso lo vamos a poner acá. Y 6 pi tercios lo podemos simplificar porque fíjense que tenemos un 6 en el numerador y un 3 en el denominador. Eso se simplifica a 2pi más pi tercios. Eso implica que coseno de 7 pi tercios sea igual a el coseno de 2pi más pi tercios. Bien, entonces Martín, ¿qué es lo que podemos hacer para simplificar el valor de esta expresión? Dejar el coseno del pi tercio. Excelente. Porque como esta es una función periódica, esto lo podemos eliminar y nos va a quedar solamente el coseno de pi tercios, que eso es entonces según la tablita que habíamos estudiado, que era la con la raíz, esto es 1/2. Eso es entonces el resultado final de nuestro ejercicio. Bien, así que quienes me lo habían mandado por interno, que habían llegado al mismo valor, excelente. Muy bien. Era justamente el valor de 1/2. Entonces, ¿cuáles son los pasos que seguimos para encontrar esta respuesta? Muchas gracias, Martín, por cierto, por participar. Identificamos primero cuál es el denominador, que es el número de abajito de la fracción, y el valor del ángulo que nos dan lo tenemos que separar. Entonces, en un ángulo que tenga los valores conocidos y que tenga el mismo denominador, más entonces un ángulo al que le estamos sumando y que sea algún múltiplo de 2pi. Puede ser 2pi justo, puede ser un múltiplo mayor, sí, como algunos de los ejercicios que les voy a dar para que desarrollen en sus casas si es que tienen ganas de ejercitar un poco más esto. Bien, entonces tenemos que escribir el ángulo que está dentro de la función como una suma de dos ángulos en los que uno de ellos sea 2pi o alguno de esos múltiplos, y luego entonces, cuando reducimos ese ángulo a los ángulos del primer cuadrante, o sea, los que están entre 0 y pi medios radianes, lo que vamos a hacer entonces es usar los valores de nuestra tabla y así podemos encontrar los valores de de casi cualquier ángulo. ¿Ok? Súper. ¿Dudas? Si es que tienen por mientras, escríbanlas en el chat. Yo les voy a anotar algunos ejercicios aquí que pueden desarrollar, como les decía, fuera del horario de clases si es que quieren ejercitar esto. Bien, y todos se resuelven más o menos de la misma manera. Hay algunos que tienen un poquito más de dificultad, pero si es que tienen dudas, me las pueden responder me las pueden preguntar, perdón, y de todas maneras estos ejercicios los vamos a desarrollar en las siguientes clases. Bien, entonces los números que me gustaría que calcularan son acá. Ese de acá y algún otro. Eso de acá. Bien, entonces ahí tiene tres ejercicios que son el seno de menos 7 pi cuartos. Ojo con eso, aquí hay un signo menos. Bien, nuevamente, aquí no les voy a dar mucha ayuda para que los resuelvan todavía. Estos eventualmente los vamos a resolver en clase. Así que considéralo como un problema de desafío por mientras. Bien, el siguiente es coseno de 25 pi tercios. De aquí cuando lo separen, este
valor no va a ser 2pi exactamente, pero van a ver que la resolución es muy parecida, y finalmente seno de 7pi medias, que es un problema más tradicional como los que hemos hecho hoy. Bien, si es que ustedes quieren hacerlos en orden de dificultad, les recomiendo que partan de el último en adelante. Bien, sí, debía haberlos copiado de una manera un poco mejor, pero ese fue el orden en el que se me fueron ocurriendo. Bien, respondamos algunas dudas entonces que aparecen en el chat. Y se pregunta por qué el resultado es un medio. Como muy bien dice la profe Claudio, los resultados están en la tabla. Si ustedes revisan en la tabla, en la parte del coseno, se van a pi tercios, y hay un 1. Entonces 1 tienen que tomarle la raíz de 1 es 1, y eso divide en 2 y nos va a dar entonces un medio. Bien, yo sé que Isaac lo debe recordar porque también lo aplicamos en el año pasado en el electivo. Bien, así que debe tenerlo guardado por ahí en su memoria. Bien, jóvenes, más preguntas que tengan de esto o de alguna otra cosita que quieran recordar de esta materia. Cuéntenme también cómo es que el tal, perdón, les parece este sistema, si es que les acomoda o no. De todas maneras no vamos a cambiar completamente esto, vamos a intentar hacer algunas clases más híbridas, otras que van a ser más más desarrolladas en el documento digital. ¿Ok? Y como les decía, voy a conseguir entonces otro sistema de agarrar esto, afirmarlo en algún lugar, para que no necesariamente tengamos tantas limitaciones de espacio. Por ejemplo, esta parte no lo usé mucho porque si yo pudiera estar de pie, o sea, no es que tenga algún problema para estar de pie, el problema es dónde dejo la pizarra, y si estoy de pie no tengo dónde dejar la pizarra. Así que eso. Bueno, otra pregunta, ¿pi tercios vale un medio? No. El coseno de pi tercios vale un medio. Acuérdense que aquí le estamos aplicando esta operación afuera. Bien, Simón Muñoz, más rapidito con la duda. Les recomiendo que no pierdan tanto tiempo escribiendo profe una duda y esperando que yo les diga sí, ¿cuál es tu duda? Simplemente escriban la pregunta en el chat. ¿Ok? Pero es duda con respecto a los ejercicios. No hay ningún menos 7 pi tercio, es menos 7 pi cuarto. Ese es positivo. Bien. El seno de pi tercio es diferente, sí, porque es otra línea de la tabla. Ya. Súper, jóvenes. Muchas gracias por su atención y participación. Que estén muy bien. Si tienen más comentarios con respecto a eso y los quieren hacer después, una vez que vean el video, adelante, no hay ningún problema. Recuerden que todos sus comentarios son bien recibidos para que podamos tener una mejor experiencia de clases en general. Bien. Cuídense mucho, que estén muy bien. A la gente del lectivo nos vemos más tardecito, si no nos vemos mañana en nuestra clase de física. Que estén muy bien, aprovechen y disfruten su día.